Hablar de Charles Sanders Peirce es hablar de un personaje fascinante para la ciencia. Si bien nosotros lo estudiamos muchísimo en el área de comunicación, es alguien que ha trascendido y por hechos totalmente fortuitos, que un poco vamos a contar en este video, a ciencias como la física cuántica, que él ha sido uno de los primeros impulsores desde el punto de vista teórico, aun cuando en su época no contaba con herramientas de medición para poder certificar lo que hoy sí se puede trabajar. Decíamos también que es un personaje que trabajó sobre el tema del mito de la verdad y la realidad, aún viniendo de la lógica. Estamos hablando de un personaje increíble. Estamos hablando de Charles Sanders Peirce. Todo comenzó, ustedes recuerdan, con una cuestión personal de este personaje que nos tiene acá, que eran las cartas personales que tenía con Lady Welby. Todo comenzó con una pregunta de la dama de compañía de la reina de Inglaterra, donde le dice al por entonces profesor de Harvard, ¿para qué sirven los protocolos diplomáticos? Claro, era el mundo en el que ella se movía. Y él, sin pertenecer al gremio de la semiótica, en un momento dice, bueno, son signos. Los signos están en lugar de otra cosa, es decir, los signos se crean para significar algo. Y por supuesto no estaba acá siendo muy original, es la definición universal de signos a lo largo de los siglos. Pero entonces se establece un signo con clara presencia de lo matemático. ¿Qué particularidad tiene dentro de la geometría un triángulo? Bueno, si la vemos, todas sus partes están, todos sus extremos están conectados en forma equidistante, es decir, cada uno de los vértices tiene relación con el otro de los vértices. Por lo tanto, establece tres partes, y esas tres partes son el representamen, el objeto y el interpretante. Donde el representamen es la parte sensible del signo, y cuando decimos sensible nos estamos refiriendo a la posibilidad de captarlo por alguno de los sentidos, ya sea el tacto, el oído, el olfato, el gusto o la vista. Eso es el representamen, la parte que vemos del signo, que nos lleva inmediatamente al interpretante. Esto se da a nivel cerebral, es la parte conceptual del signo, donde un mecanismo de muchos otros signos, ¿sí? Gracias a ese mecanismo complejo logramos comprender a qué se refiere un signo más simple, que nos remite a un objeto. Esta es la parte real a la que nos remite, que no está presente, está in absentia, por eso es un signo, está en lugar de eso. Atención, puede ser un objeto, pero también puede ser una idea. Nos remite a algo que no está presente, algo que no está en el lugar. Ese es el mecanismo de la tricotomía del signo, o del signo triádico, que es como se lo conoce. Ahora bien, pero nos falta algo. Ahí acabamos de ver un perro que seguramente responde a la sensibilidad de la palabra perro, ya sea que la leamos o que la escuchemos. Pero ¿cómo haríamos para, por ejemplo, en castellano y en el Río de la Plata podemos utilizar como sinónimo la palabra perro tanto a un can doméstico como hacia un jefe malhumorado? ¿Cómo es que hacemos para distinguir en un solo término que tomamos como ejemplo, perro, estas posibilidades, que podrían ser más también, pero nos hemos limitado apenas a estas dos? Bueno, hay una cuarta parte que en sucesivas cartas que Peirce le escribe a Lady Welby explica esto, porque claro, era una duda. ¿Cómo sé cuál es la interpretación real de un signo cuando el signo puede tener una significación múltiple? Y acá es donde ingresa un nuevo componente que está en las siguientes cartas, que es el fundamento del representamen. El fundamento del representamen, que estaría en un lugar indefinido entre el representamen e el interpretante, es una suerte de idea. Es decir, un momento en el cual de un signo yo sé cuál podría ser la posibilidad de la interpretación. Atención, a la definición semiótica no le importa la veracidad, pero sí le interesa el mecanismo interpretativo, ¿no? Siempre abordamos la interpretación de un representamen
con una suerte de idea, con un proceso que después vamos a ver, se llama semiosis. Charles Sanders Peirce se cría en un hogar muy particular. No es el hogar común de cualquier persona. Hijo de un titular de cátedra en Harvard, que a su vez tenía un hijo siguiente, o sea, el hermano mayor de nuestro personaje, que también era titular de cátedra en Harvard. Ambos provenían de la lógica y la matemática, que en aquel momento eran dos disciplinas que se daban casi en forma conjunta. Obviamente en ese hogar, Charles Sanders Peirce procuraba disponer de lo que no tenía el común de los hogares. Es en esa instancia donde apenas con 10 años a él le regalan un juego de química y él empieza a experimentar con la modificación de las sustancias, a punto tal que despierta admiración en un profesor, colega de su padre, a quien su padre le acercaba las preguntas que este niño precoz de apenas 10 años le hacía. Este profesor de química se maravilla viendo como un pequeño, jugando en su habitación, reitero, de un hogar muy acomodado, logra en definitiva llegar a un estado de avance propio de un alumno universitario. Tan es así que, habiéndose comprometido con su padre, a los 14 años lo contrata como ayudante de laboratorio. Una tarea a la cual no se accedía si no se era un estudiante avanzado ya a nivel universitario. Él accede a este lugar a los 14 años. Obviamente, como no podía ser de otra manera, Peirce siguió una carrera magistral, diploma de honor, y terminó siendo también él, igual que su padre y su hermano, profesor de Harvard. Y muy bien, vamos al proceso de semiosis. ¿Qué es la semiosis? Por supuesto, es quizás uno de los conceptos más ricos que nos dejó Charles Sanders Peirce. Volvamos a su signo. Su signo triádico tiene un representamen, la parte sensible, ¿sí?, que nos remite a un objeto o concepto que no está presente. Por eso es un signo. Un signo es algo que está en lugar de algo. Si no, no cumple como rol signo. Entonces decíamos el representamen, que la parte sensible nos remite a un objeto o concepto que está fuera de escena. ¿En base a qué? Al interpretante, que es la parte racional del signo. Pero bien, cada vez que nosotros abordamos un signo sufrimos un proceso de reinterpretación. Esto es imposible no hacerlo. Tan es así que lo que decía Samaja, un epistemólogo argentino ya fallecido, decía, cada vez que abordamos un signo y ese signo está en una relación parecida a un signo que yo ya he percibido, es probable que yo recaiga en la inmediatez. Esto significa yo reinterprete ese signo de una forma muy parecida a como ya lo había interpretado en otra oportunidad. Cada vez que abordo un signo, por más que este sea recurrente, estoy ante esta situación. Veamos otra circunstancia. Ahí está, por ejemplo, es infinita la semiosis. La semiosis no se detiene nunca, se detiene si nos quedamos en conceptos tangibles o de la física clásica hasta que nos morimos, ¿no? Si vamos a la física cuántica o si vamos a la comunicación o a la teología, esto no se detiene nunca porque nosotros somos eternos. Pero dejemos eso para otro debate. Fíjense, la flecha sobre la que está apoyada la palabra semiosis nos muestra que es la interpretación a lo largo del tiempo. Estamos viendo ahí que hemos abordado el mismo signo, esos triángulos son exactamente iguales, en 3 momentos distintos, y ese interpretante está siempre volviendo a funcionar porque el signo funciona siempre. Si recibo el estímulo como representamen, las otras dos partes, interpretante y objeto, también llegan juntas. Es decir, es inescindible las 3 partes del signo. Por lo tanto, siempre estamos ante esa interpretación. Ahora, así como decía recién Samaja, le hacíamos decir a Samaja que si yo en el signo tengo una interpretación similar, puede ocurrir que algún día mi interpretación ante el mismo signo cambie. Y si cambia, a eso le llama resemantización. ¿Por qué? Porque semantizar algo es justamente darle significado. Resemantizar significa cambiarle el significado.
hay cosas o comidas que nos pueden gustar y nos vuelven a gustar y nos vuelven a gustar, y algo ocurrió un día, una inferencia que hizo que eso ya no nos guste. Pero hay distintos tipos de semiosis, nos decía también Charles Sanders Peirce. Y vamos a ver, hay muchos más, pero nos hemos quedado ya con el concepto que decíamos que la semiosis es infinita, es decir, nunca se detiene hasta que se detiene la persona que interpreta. Pero las semiosis pueden ser distintas. Vamos a ver. Cuando uno aborda un proceso de interpretación, no está en un sentido virginal, es decir, yo ya tengo experiencias previas que seguramente están condicionando mi interpretación. Por eso le llama semiosis previas. Esas semiosis previas justamente son las que nos llevan inmediatamente a que llegamos a una interpretación y a un estímulo condicionado, contaminado por interpretaciones anteriores. Pero también están las semiosis paralelas. Una persona que de golpe está escuchando esta clase no es exactamente igual a otra en su interpretación, en lo que está viendo. No es exactamente igual si acaba de enterarse que ganó la lotería y que eso le servirá como sustento económico por el resto de su vida. Por supuesto que ambos dos no están igual. Uno de los dos, si tomo solo dos ejemplos, fue condicionado para esto, percibirlo de otra manera. Hay una semiosis paralela al ver este video que hace que esa interpretación sea distinta. No estaría igual a alguien que está con todos sus temas de vida plenamente aceitados que alguien que sabe que mañana de golpe tendrá que rendir un examen o bien una entrevista personal. Esas son las semiosis paralelas que se dan en simultáneo con la interpretación, porque nunca se dan en un grado de pureza, nunca se dan en un grado de asepsia total. Hay otras semiosis, por ejemplo las semiosis sociales. Esto lo han trabajado mucho los que pertenecemos a las ciencias sociales. Las experiencias no se viven igual, porque yo, usted y el que nos esté escuchando después, vivimos en entornos sociales. El humano no vive aislado. Por lo tanto, ya desde el grupo básico que es la familia y después los grupos de pertenencia y las macrosociedades, nos hacen ir hacia determinadas interpretaciones que por supuesto hacen y condicionan que esas interpretaciones estén una vez más condicionadas por esa interpretación del momento. Por eso a veces de una época a la otra, aunque sea el mismo país, las cosas cambian. Pero resulta que Peirce no era todo brillante. Peirce tenía un carácter muy malo. Peirce era un individuo que realmente tenía problemas de interrelación social. Se crió en un hogar muy conservador. Su padre, el mismo que era titular de cátedra en Harvard, al mismo tiempo era un pastor luterano. Por lo tanto, era un hogar en el que las costumbres mezclaban lo religioso con una moral victoriana propia de la época. En ese contexto, mucha de su formación fue con institutrices o profesores particulares excelentes. Por eso también él alcanza un background intelectual muy importante, pero que le quitó la posibilidad de tener una interrelación social con pares. Lo hace un niño prodigio, él se sabía un niño prodigio, pero al mismo tiempo eso lo hacía muy antisocial. Dentro de lo que era muy antisocial, tenía problemas con sus alumnos. Cuando ya era profesor, hubo alumnos que se anotaban con él porque no les quedaban vacantes en otro. Si no les gustaba su nivel bajo, echaba a sus alumnos. Realmente él iba acumulando un montón de ítems que haría que algún día lo tengan que echar de Harvard. Vamos a ver qué ocurre con esto. Pero en esa interrelación muy negativa, un día, con gran escándalo de la época, ubiquémonos que estamos en el último tercio del siglo XIX, repudia a su esposa. Una esposa de aquellos matrimonios que se hacían más por conveniencia. Repudia a su esposa y de esta manera entonces la repudia por algo que consta en actas, por un hecho que en aquella época no se consideraba habitual. Es más, un hecho muy excepcional. La repudia porque era aburrida sexualmente, porque era aburrida en la cama. Ese fue su testimonio pidiendo su divorcio. Generalmente los divorcios eran por infertilidad, que en aquel momento se aducía que era solamente de la mujer, ya que no se sabía, se desconocía que el hombre, aunque tuviera esperma, podía ser estéril también. Pero decíamos entonces, por infidelidad,
por infertilidad, pero jamás por falta de creatividad en el campo de las relaciones íntimas. Bueno, en ese contexto, en la propia familia de Pierce, que lo condena a salir del círculo de privilegio al cual él pertenecía, lo deshereda, cosa que en Estados Unidos es posible, y la convierte en heredera a su primera esposa. Y a partir de ahí Pierce empieza a salir de ese círculo en el cual se había creado, en el cual se había formado, en el cual vivía, al cual pertenecía originalmente, que era ese círculo privilegiado, y para Pierce empieza otra vida. Vamos a ver algo importante, porque acá se abre un abanico muy interesante en Don Pierce, y me estoy refiriendo justamente a los momentos receptivos. ¿Qué pasa con estos momentos receptivos? Pierce decía que hay unas etapas de la comprensión al momento de recibir los estímulos. Le llamó primeridad, segundidad y terceridad. En donde la primeridad obviamente es el estímulo, donde la primeridad es esa primera cualidad que percibo, es decir, un momento digamos así, de distinguir qué es lo que está viendo. Recibo el estímulo, pero me obliga a llegar a una segundidad, que es donde yo determino ese estímulo realmente qué es lo que no es. Es decir, si bien en la primeridad recibo de golpe un sonido, en la segundidad estoy determinando qué no es ese sonido. Una vez que determiné todo lo que no es ese sonido, llegué a la terceridad. Y la terceridad es cuando ya decidí qué es ese sonido, qué es ese estímulo, qué es ese signo. Es decir, son tres momentos receptivos. En la primeridad es la recepción del estímulo, en la segundidad es la negación de todo lo que no es, para llegar a una terceridad donde ya afirmo que es ese signo. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo a esta primeridad, segundidad y terceridad yo le dejara representamen, interpretante y objeto? Esto es lo que hizo Charles Sanders Peirce cuando armó lo que se llamó la tricotomía del signo, o los 9 tipos de signos de Peirce. Vamos a ver, porque acá también hay un problema en la traducción de la ciencia de la semiótica, y esto es más simple de lo que algunas voces le han dado como fama a esta parte. Vamos al cuadro básico de los 9 tipos de signos de Peirce. Fíjense, tenemos un cuadro de doble entrada. Esto es muy propio de los matemáticos, de los lógicos. Un cuadro que en el sentido vertical nos habla de los 3 tipos de signos de Peirce. 3 tipos, mejor dicho, 3 integrantes, las 3 partes del signo tricotómico, ¿sí? Y este es el representamen, el interpretante y el objeto, que lo vamos a poner en el sentido del otro eje: primeridad, segundidad y terceridad. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Le vamos a pedir la ayuda a nuestro personaje Beto. Es un dibujo que habitualmente acompaña a quien le habla en sus clases. Muy bien, ahí vamos a ver cuál es signo. Estamos en el representamen en un primer momento, en una primeridad. Como decíamos antes, acá se está refiriendo a que es donde tratamos de determinar cuál es la cualidad material. Esto es un instante, ¿eh? Atención, cada uno de estos momentos son tan rápidos entre uno y otro que podríamos decir que son casi instantáneos. Esta lentitud es simplemente para poder explicarlos y que sean comprensibles. Como decíamos, el cualisigno obviamente es la cualidad material del signo, que nos lleva a pasar a un segundo momento, el sin signo. Y en el sin signo lo que tenemos es donde buscamos la singularidad de ese signo, es decir, donde estamos negando. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho en la segundidad? Estamos negando que no es ese signo del que habíamos visto la cualidad. Es decir, si veíamos una cualidad, acá pasamos a ver qué no es ese signo y qué no es ese estímulo, hasta que llegamos al tercer momento, que es el legisigno. Y en el legisigno, sí, por supuesto, es el signo en estado puro. ¿Por qué el signo en estado puro? Porque es el momento en el que yo reconozco al signo.
Es el momento en que yo sé qué es ese signo. Vamos a seguir avanzando. Vamos al interpretante. El primer momento que tenemos es el rema. Acá estamos interpretando ya. En un primer momento esa interpretación está dentro de un cuadro de posibilidades. Recuerden que cuando habíamos visto mucho más atrás el fundamento del representamen, algo que jugaba entre el estímulo del representamen y el interpretante, algo que jugaba ahí se llamaba el fundamento del representamen. Bueno, el rema ocupa ese rol, es decir, hay un marco de posibilidad de lo que podría ser que estoy interpretando. Recuerden que estamos en la línea del medio, que es interpretante. Esto nos lleva obviamente al discente, que es el otro signo de Peirce, y allí estamos con una condición necesaria. Bueno, si yo interpreto en el rema que podría ser un perro, en el discente lo que necesito son condiciones necesarias. Un perro es un mamífero, debe tener 4 patas, debe mover una cola y debe decir wow. Es decir, vuelvo al rema, lo que es una condición de posibilidad, acá estoy ante una condición de ¿qué? De necesariedad. Esta es la condición necesaria que debe tener, las condiciones que debe reunir alguien para realmente ser eso que está en el marco de posibilidades. Y ahí llegó el tercer momento, llegó el argumento. El argumento ya está plenamente razonado, ya queda claro por qué es eso, ¿sí? Y está en sintonía con el legisigno. Fíjense que si lo vemos en sentido vertical, cuando dijimos en el legisigno ya reconocí el signo en estado puro, habíamos dicho en el legisigno. Bueno, en el argumento nos pasa exactamente lo mismo. Ya llegué al argumento, por lo tanto en sentido vertical empieza a haber coincidencias, como en las otras partes. Pero que aquí, que recuerden que estamos ante una obra imperfecta. Esta obra fue una obra que se dio en cartas personales, no es una obra científica. Si bien Peirce había publicado cartas científicas, esto surgió de cartas personales y publicadas 16 años después que él había muerto. Vamos entonces al objeto. En el objeto tenemos el icono. El icono implica una relación de semejanza con el objeto referido. Por ejemplo, una foto de alguien, ¿sí? Veamos la foto de Peirce que está arriba en la pantalla. Ese no es Peirce, aunque tiene una relación de semejanza tal que nos haría creer que ese podría ser Peirce, pero ese no es Peirce. Peirce decía, porque era lo que él conocía, que el icono más perfecto es la foto, pero también podría ser una historieta que tiene relación de semejanza con personajes que podrían ser humanos o animales o objetos. Por lo tanto, el icono es una relación de semejanza. Vamos al índice. El índice es algo con relación de contigüidad. Entonces piensen que el índice es una palabra, podríamos usar, que es la palabra indicio. Si yo voy por la calle y siento un olor, supongamos a un asado, yo podría pensar que ese olor, que es un signo, porque recuerden que los signos son los que percibo por alguno de los sentidos, ese signo, ¿qué sería? Ese signo tiene una relación de contigüidad con un asado, es decir, ese olor, esa fragancia proviene de algo que no veo, por eso el olor actúa como signo, porque no lo veo y no está en la escena. Ese olor está en lugar del asado. Hay una relación de contigüidad. A veces decimos, algo se está quemando, porque hay olor a quemado, pero no vemos que se está quemando. En tanto estímulo, ese olor a quemado se comporta como signo. Vamos al símbolo, y acá se generan grandes problemas, porque la gente utiliza generalmente mal la palabra icono. El símbolo es cuando ya uno tiene una alta carga valorativa, a punto tal que puede establecer una asociación de alguien con algo. Si esto fuera Saussure diríamos una relación asociativa, pero no es el caso. Acá en el símbolo estamos viendo nosotros que, por ejemplo, podríamos asociar a Mirta Legrand, es un símbolo de la televisión argentina. Podríamos decir que Diego Armando Maradona es un símbolo del fútbol. Generalmente el periodismo, sobre todo, utiliza mal la palabra y dice que
Maradona es un ícono. Maradona no tiene relación de semejanza con el fútbol, como no tiene relación de semejanza, digamos así, con el rock Charly García. No, son símbolos, ¿sí? Símbolos, algo que representa, metafóricamente hablando, eso, porque tiene una alta carga valorativa. Si uno ve a Mirta Legrand, es sinónimo de televisión, es un símbolo de la televisión, pero nunca sería un ícono. Ahora vamos a ver algo. Habíamos dicho que esta era una obra imperfecta. Si miramos de nuevo el cuadro, vamos a ver que hubo dos lógicas. Hubo una lógica en representamen e interpretante a través de los tres momentos receptivos, y hay otra lógica en el tema del objeto. Por ejemplo, hemos visto que en representamen y interpretante hemos visto que hay una secuencia donde se va produciendo un enriquecimiento de cualisigno, se enriquece a un sinsigno y el sinsigno se enriquece a un legisigno. Al mismo tiempo vemos que el rema se enriquece en un disente y el disente se enriquece en un argumento. Ahora, cuando vemos la última línea, esto no se da, porque algo, una imagen, por ejemplo, tranquilamente podría ser un icono y al mismo tiempo un índice y al mismo tiempo un símbolo. Por lo tanto, en realidad lo más probable es que en esta última línea haya una coexistencia de definiciones. Algo puede ser un icono, un índice o un símbolo. Si yo tomara la cruz cristiana, es un icono de un modo de tortura que tenía el Imperio Romano. ¿Por qué motivo? Bueno, por sencillas razones, porque justamente era una forma de tortura. Pero al mismo tiempo sería un índice. Su presencia en algún lado me indicaría que estoy en un lugar, la relación de contigüidad con algo cristiano, con todas sus variantes. Y al mismo tiempo es un símbolo, porque yo en ello puedo ver 2000 años de historia. Entonces ahí estoy en una relación de coexistencia. Por lo tanto, la última línea no tiene la misma relación lógica que las dos primeras. ¿Es una falla? No, es una obra imperfecta. Es algo que Peirce le escribió a una persona, carácter muy privado inclusive. Por lo tanto, no podemos decir que es una obra imperfecta. En esta nueva vida, Peirce, ya cuando todavía estaba, digamos, saliendo de ahí, se vuelve a casar. Se casa con una señora que conoce en un cabaret. Recordemos los motivos por los cuales se había divorciado. Con esta señora tiene un matrimonio muy largo, muy duradero, muy fieles. Evidentemente era su amor. No tiene hijos, por lo menos no hay hijos registrados, pero de todas maneras se mantuvieron fieles hasta el final. Y ya vamos a ver. Peirce estaba muy atosigado por algo, ya cuando todavía pertenecía a los círculos de privilegio. A él lo que más le preocupaba era si la realidad era real. Todo esto comenzó, siendo él abstemio, cuando un profesor al que él admiraba mucho, un profesor de química también, pero no el que lo había introducido como ayudante en Harvard, sino otro que veía cuando iban a ese after una vez por semana, veía que después de unas copas ya no acertaba dónde estaba ubicado el mozo. En esa circunstancia llamaba al mozo a un costado cuando quien los atendía estaba en otro lado. Lejos de pensar como cualquier persona pensaríamos que estos son los efectos del alcohol, él empezó, sabiendo que eran efectos del alcohol, empezó a dudar cuál era la realidad. ¿Cuál era la realidad? Él, que veía un solo mozo, o el otro profesor al que admiraba y al que había probado que no tenía problemas de vista sin el alcohol, o él que veía varios. En esta experimentación él empieza a tomar. Como no logra tomar apuntes en forma concreta, le pide un asistente y no logra trasvasar una línea en la cual él empieza a ver más de una figura, y lejos de dudar o de creer que esos son solo los efectos del alcohol, él consideraba que si justamente el cerebro trabajaba bajo efectos químicos, ¿qué pasaba con ese cerebro si se alteraba el entorno químico en el que estaba? Lejos de ver a eso como una condena social, habiéndose criado él en un hogar donde el alcohol estaba condenado por razones religiosas, recordemos su padre luterano, pastor luterano, y su hermano también, él empieza a dudar si la realidad es una creación mental, y sobre eso va a trabajar.
es que aquí cuando muere Peirce, que los últimos años estuvo en universidades mucho mal pagas, daban algunos cursos en algunos institutos que no tenían absolutamente nada que ver con Harvard, Peirce se muere. Y no solamente Peirce se muere, sino que su esposa va a pedir a Harvard un acto de piedad, una ayuda económica, porque su marido él no tenía dinero, ella no tenía dinero con qué ni siquiera enterrarlo. Por piedad va y le pide a Harvard que, siendo un ex alumno, un ex profesor, lo entierren. Y a cambio le ofrece todos los apuntes personales de Peirce. Bueno, eso es lo que hace Harvard, paga el entierro, al cual no asiste su familia sanguínea. Recordemos que había sido rechazado por su propia familia. Pero Harvard, cuando va a ver los papeles como para cumplir un compromiso, descubre ahí oro en polvo. Un oro en polvo que hoy ha trascendido. Gran parte de esa obra todavía está en el tesoro bajo 7 llaves de Harvard, y concretamente allí se esconden los principios o proyecciones o proyectos que tenía Peirce para crear la invisibilidad, algo que hoy está usando la Fuerza Armada de Estados Unidos en sus experimentaciones, lo que él era su teoría de la realidad, si la realidad es no realidad o si la realidad es una construcción por bits de información. En aquel entonces no se usaba la palabra bit, hoy es todo lo que es la física cuántica. ¿Y qué estudiamos nosotros? Otra cosa, y vamos a ver que tenía otro destino. Perfecto. Pero también decía Peirce, hay distintas formas de pensar la realidad. Recordemos que lo que buscaba, todo comenzó en Peirce pensando qué era la realidad. Muy bien, hay distintas formas de pensarla. Una de ellas es la abducción. La abducción es cuando yo tomo una parte por el todo. De esa parte deduzco el todo. Este modo de razonamiento lo hacemos todos. Nuestro ser más querido y más cercano, creemos sentirnos en autoridad de hablar todo de ello, porque lo conocemos como nadie. Sin embargo, conocemos todo, conocemos sus pensamientos interiores, hemos estado las 24 horas del día, toda su vida al lado. ¿Vemos las cosas a través de sus ojos? No. Conocemos una parte importante, pero hacemos una abducción. Por una parte, deducimos el todo. Es lo que hacemos cuando evaluamos algo, a alguien, un examen. Por una parte se evalúa la totalidad. Eso es la abducción. Otra de las formas es la deducción. Y la deducción justamente tiene esto. De la información que yo dispongo, trazo la información no disponible. ¿Por qué? Porque la razono. Por lo tanto, me sirve para establecer procesos lógicos de pensamiento. Con lo que tengo, imagino una perspectiva y entonces deduzco que plum. Y llego a una nueva conclusión. Así genero información, deduciéndola. Y nos queda la tercera parte, que es la inducción. Esto viene propio de los axiomas de la matemática. Recordemos la pertenencia de Charles Sanders Peirce. A veces, por una cuestión empírica, un fenómeno se repite en forma tan reiterada que lo consideramos prácticamente como una regla. Y no nos vamos a meter en el tema de la lógica. Pero si, por ejemplo, me encontré con 10 cisnes y los 10 cisnes son blancos, hay una inducción a que el próximo cisne sea necesariamente blanco. Estas son las formas con las que Peirce pensaba la realidad. Pero entonces, este era el tema que recuerdan que Peirce le costó la vida, porque experimentando con el alcohol murió de cirrosis. ¿Por qué? ¿Qué buscaba deducir él? ¿Es verdad lo que veo cuando estoy sobrio o es verdad lo que veo cuando estoy bajo los efectos del alcohol? Pero entonces, ¿existe la realidad? Bueno, esto lo retomó muchos años después, prácticamente, digamos así, casi un siglo después, Paul Watzlawick, un psiquiatra alemán que terminada la Segunda Guerra Mundial se radicó en Estados Unidos y trabajó con el tema de la realidad. Alguien al que también referimos mucho en comunicación. Pero esa es otra historia. Cuando todavía pertenecía a los círculos privilegiados, Peirce conoce a la dama de compañía de la reina de Gran Bretaña, la reina de Inglaterra.
Concretamente, Lady Welby era una persona muy instruida. La dama de compañía era prácticamente como una secretaria ejecutiva, con preparación en idiomas, en ciencias. No era cualquier persona que ocupaba ese rol. Sería el rol que hoy ocupa un diplomático. Pero como en aquel entonces las mujeres no ocupaban ese rol, era la dama de compañía de la reina. Pierce muere en 1914 y esta mujer, Lady Welby, muere, de acuerdo a algunos biógrafos, entre 1927 y 1928. Cuando muere alguien que trabaja para la corona, un curador, un albaceas, toma todos sus restos personales, se clasifican, se archivan y se conservan en el palacio en el que prestó servicio. En este caso, ese palacio era el palacio de Buckingham. Entonces, hace la monarquía británica, toma esto, clasifica, y el albaceas descubre que tiene misivas personales recurrentes con un profesor de Harvard, Charles Sanders Peirce. Y estas cartas, estas misivas, se separaban en dos partes. Una de las partes eran sus cuestiones íntimas y las otras una secuencia que fue creciendo en profundidad, que empezó con una pregunta, donde Lady Welby le pregunta a Peirce, que era de la lógica y la matemática, ¿qué es el protocolo? ¿Qué es el protocolo y para qué sirve el protocolo? Y entonces Peirce, que venía de otra ciencia, dice que el protocolo en definitiva es como un signo. Y un signo es algo que está en lugar de otra cosa. Y que para que no haya problemas de interpretaciones, esos signos tienen una gramática que se adecúa a determinadas circunstancias, base de la pragmática. Y ahí empieza a elaborar una teoría de los signos, que cuando este albaceas en el Palacio de Buckingham ve esto, seleccionan, copian, y esas partes de las cartas se las envían a Harvard. Harvard lo recibe prácticamente 16 años después de muerto Peirce, y se dan cuenta que ahí hay el desarrollo de una teoría que se publica con un nombre, la ciencia de la semiótica. La ciencia de la semiótica, que era parte de unas cartas personales que Charles Sanders Peirce, que era muy mujeriego, se escribe personalmente con la dama de compañía de la reina de Inglaterra. Esa ciencia de la semiótica es lo que hoy llega hasta nuestros días y que ha dividido la ciencia de la semiótica contemporánea de las teorías de la comunicación, ha abierto un nuevo canal. Fíjense, una vez más, las casualidades de la ciencia y su historia. Mucho más para decir.